Escrituras. No tenemos un libro que es oscuro, un libro enigmático, un libro indescifrable, sino más bien todo lo contrario. Tenemos un libro que es claro, que es suficiente, hermanos, que es suficiente, que es claro, que es autoritativo y que por supuesto nos lleva a la salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Les pido el favor que hablamos nuestra confesión de fe y nos ubiquemos en el párrafo número 8, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, el párrafo número 8. Ese es el texto que vamos a estar considerando en esta mañana. Se titula, hermanos, La preservación y la traducción de las Escrituras. La preservación y la traducción de las Sagradas Escrituras. Y antes de leer el párrafo, iglesia, quisiera mencionar que realmente este es un tema y una realidad que nos debe resultar fascinante a nosotros, nos debe resultar emocionante porque lo que vamos a ver es cómo Dios ha obrado a través de los siglos, a través de las edades. Es decir, lo que hemos visto hasta el momento son atributos propios de la Biblia, pero lo que vamos a ver en esta mañana no son atributos en sí mismos de las Escrituras, sino obras directas de Dios en relación con las Escrituras. La preservación de la Biblia y la traducción de las Escrituras son obras de Dios, como lo vamos a ver en esta mañana. Y como el tema nos lleva a eso, al final, en la última parte, estaré mencionando algunos aspectos, algunos datos históricos que creo que nos van a resultar útiles para que haya un asombro en nosotros por lo que Dios ha hecho a lo largo de los siglos. Leo el párrafo 8 y ustedes me siguen en la lectura. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones. Siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e intereses en las mismas, y se les manda a leerlas y a escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. La Biblia, hermanos, se llama a sí mismo la palabra de Dios. Romanos 3:12 nos dice que se nos ha confiado la palabra de Dios. En ese texto que acabo de citar, Romanos 3:2, el contexto es que en el Antiguo Testamento se le confió la palabra de Dios al pueblo de Israel en su idioma, pero sabemos que por extensión a todo el pueblo de Dios, es decir, creyentes en Jesucristo, entre judíos y gentiles, se nos ha confiado la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Pero iglesia, resulta que la Biblia no se nos dio en un lenguaje angelical, en un lenguaje incomprensible para nosotros. Más bien, y acorde con el atributo que vimos de la claridad de las Escrituras, Dios nos ha dado su revelación especial por escrito y en nuestro propio lenguaje o en nuestros propios idiomas. Es preciso que sea así o necesario que sea así para que sea ¿qué? Clara, ¿verdad?
para que sea clara. En ese sentido debemos tener en cuenta lo siguiente: la Biblia fue escrita originalmente en dos idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, aunque también existen algunas porciones pequeñas de las Escrituras, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que también fueron escritas en un idioma que se llama arameo. En cuanto a estos dos idiomas, se podría hablar mucho, pero quisiera mencionar algo muy general. En cuanto al idioma hebreo, esta es una de las lenguas más antiguas, evidentemente, del mundo. Es más, en el principio, en el Antiguo Testamento, no se le llamaba de esa forma, no se le llamaba lengua hebrea, sino, por ejemplo, la lengua de Canaán o la lengua judaica. Solamente para citar un ejemplo, vayamos a Nehemías en el Antiguo Testamento, para que veamos cómo era llamada el idioma hebreo en el Antiguo Testamento. Nehemías, capítulo 13, versículo 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar ¿qué idioma? Judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y hay otras citas que si la quieren anotar, Isaías 36:11, Isaías 36:11 y Segunda de Crónicas 32:18 son citas donde se nos menciona cómo se llamaba la lengua del Antiguo Testamento en aquel entonces. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento y su idioma, el griego, es necesario que tengamos en cuenta que el griego era la lengua más común en los tiempos en que fue escrito el Nuevo Testamento. Era algo parecido a lo que nosotros en la actualidad es el ¿qué? El inglés, ¿verdad? Que se dice que es un idioma global o universal. Bien, en aquel tiempo era el griego. La mayoría del mundo conocido sabía el griego y lo hablaba también, y lo hablaba. Y eso fue parte, hermanos, de lo que se conoció en la historia como la helenización, la influencia de los griegos en toda la cultura. De manera que en aquel entonces, mientras los demás idiomas iban perdiendo fuerza, el griego ganaba cada vez más terreno. ¿Por qué resalto esto, iglesia? Porque esto va en armonía con la claridad de la Biblia. Es decir, no es una coincidencia, sino más bien una providencia de Dios que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma más conocido de aquel entonces, en el idioma más común. ¿Por qué? Pensemos en eso. Porque es voluntad de Dios que su palabra no fuese oculta ni incomprensible, sino que más bien todos tengan acceso a ella y la entiendan en su idioma. Y este mismo patrón es lo que vamos a ver ahorita en cuanto a la traducción de la Biblia en otros idiomas. Sabemos por la Escritura que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué quiero resaltar acá, hermanos y amigos? La inspiración de la Biblia, a pesar del componente humano, que no se puede desechar o desconocer. La Biblia, Dios es el autor de la Biblia, ¿verdad? Pero Dios usó a hombres de carne y hueso. Y aparte de eso, fue escrita en idiomas humanos. Y esto de ninguna manera, es decir, ese componente humano, hombres escribiendo las escrituras guiados por el Espíritu, idiomas humanos, no socavan la realidad de la inspiración de la Biblia. Y esto es lo que hace que la Biblia sea un auténtico milagro. Ya sea que fuera en hebreo o en griego o en arameo, lo que estos hombres escribieron vino de inspiración inmediata de Dios. Inmediata, ¿qué quiere decir? Que los autores recibieron aquella revelación directa de Dios. Por eso Pedro dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
o guiados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Ellos hablaron, pero también escribieron, siendo inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Lo que quiero comunicar, iglesia, es que aunque la Biblia tenga ese componente humano, en el sentido de sus autores, en el sentido de sus idiomas, eso no la hace terrenal. Su origen y su contenido sigue siendo celestial. ¿De qué serviría, hermanos? Pensemos en esto. ¿De qué serviría que estos hombres que escribieron la Biblia hayan sido inspirados por el Espíritu Santo si hablaron o escribieron en un idioma desconocido, por ellos mismos o por el resto de la humanidad? La intención de Dios desde el principio fue siempre la misma: comunicarse de una manera entendible y clara. Y ese componente humano nos lleva a considerar lo que se conoce como la preservación de las Escrituras, la preservación de la Biblia. Para eso voy a ir mencionando varios textos, hermanos. Por ejemplo, Mateo 5:18 nos dice el Señor Jesús, Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, desde el principio Dios ha estado resuelto y determinado a que ni una tilde ni una jota de su ley pasará, ¿verdad? Y cuando el Señor dice de cierto os digo, es una afirmación de la realidad de lo que está diciendo, como algo seguro, como en verdad les digo, como que tan cierto como que Dios vive, que su palabra permanecerá para siempre. El Señor Jesús también dijo en Juan 10:35, las escrituras no pueden ser quebrantadas, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Y cuando acá digo o dice el texto de no pueden ser quebrantadas, no me refiero a transgredir la ley de Dios, porque obviamente el hombre quebranta la ley de Dios. Me refiero a que nadie puede destruir la revelación especial de Dios, la Biblia. ¿Qué dice Mateo 24:35? Vamos allí un momento. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos y amigos, lo que deseo transmitir en este momento y para que meditemos en ellos y para que nos admiremos y nos llenemos de asombro, es la preservación de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Dios ha preservado, protegido, guardado su libro, el libro que tú tienes en tus manos. Él lo ha guardado en toda la historia bíblica y en toda la historia de la humanidad. Después de que se cerró el canon de la Escritura con el libro de Apocalipsis, Dios ha mostrado cuidado y su providencia en preservar la integridad del contenido que tenemos escrito en este libro. ¿En qué aspectos se puede ver reflejada esta obra de Dios, la preservación de la Biblia? Bueno, Dios ha preservado las Escrituras durante el momento en que fue escrita y a partir de allí hasta hoy. Hasta hoy. Y lo seguirá haciendo. En el momento en que fue escrita, ¿cómo la preservó Dios? Lo que hablábamos ahorita. Dios la preservó de todo error humano. Eso es una obra de preservación. Aunque fue escrita por hombres, Dios los guió de tal manera que sus escritos quedaran libres de todo error. Por eso la Biblia es inerrante e es infalible. Dios preservó la Biblia del error de la humanidad caída, de sus autores, pero también después la preservó
después de que se cerró este libro, esta revelación especial. Dios la ha preservado ¿en qué otros sentidos? Bueno, Dios la ha preservado de innumerables ataques de Satanás y del mismo hombre, que han querido a toda costa destruir este libro o ocultarlo de tal manera que no llegue a las manos de nadie. Eso es una obra de preservación. La Biblia ha sido atacada por más de 20 siglos. Otra obra de preservación, hermanos, y esto es asombroso, Dios ha preservado la Biblia con el paso del tiempo. Piensen esto, a medida que fueron pasando los siglos, se convirtió en todo un desafío traducir las escrituras de sus idiomas originales a la traducción de las demás lenguas. ¿Había allí un peligro o no? Había un gran peligro. Que los traductores no fueran fieles al texto original y cambiaran o alteraran el mensaje con sus propias ideas. Ese peligro estaba allí, latente. Sin embargo, Dios providencialmente también preservó las escrituras en ese sentido y levantó en su tiempo a personas y a hombres fieles, de tal manera que hoy ustedes y yo podemos tener unas traducciones confiables, confiables. Como dice acá el párrafo que leímos de la confesión, Dios mantuvo la pureza de la Biblia a lo largo de los siglos. Eso es una obra de preservación. ¿Y todo esto por qué sucedió así? Por sus promesas que acabamos de mencionar ahorita. No pasará la palabra de Dios, no será quebrantada. Además de eso, es su voluntad. Si Dios es fiel y verdadero, como ciertamente lo es su voluntad darnos un libro fiel y verdadero y seguro y confiable. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece. Piensen en esas palabras, permanece para siempre. Isaías 48. Iglesia, Dios ha prometido desde la antigüedad que su palabra permanecerá para siempre, conforme a su promesa. Y permanecerá no solo en el sentido de que no será destruida, sino que permanecerá en el sentido de su pureza en su contenido. La preservación de las Escrituras es una obra de Dios, de no permitir que la Biblia fuese corrompida con el paso del tiempo y de los siglos. Dios no permitiría de ninguna manera que si la iglesia, hermanos, piensen esto, ¿cómo Dios iba a permitir que la iglesia durante más de 20 siglos tenga un texto alterado y que no sea confiable? No tiene sentido. Aquellos hombres que sirvieron como traductores no recibieron unas copias defectuosas de la Biblia. El texto que recibieron era íntegro y fiel. Eso es lo que se conoce como la preservación de la Biblia. Ahora bien, existe entre los círculos académicos una postura liberal que es lo contrario a esto. A eso se le llama la crítica textual de las Escrituras. Básicamente, ¿qué afirman ellos? Que existió un gran periodo de tiempo que el mensaje de la Biblia fue corrompido en relación al original, cayendo como que se escribió y una fosa de impureza textual por siglos, y que después, en alguna época, según ellos, 1881, por dos hombres, esa pureza se rescató con un método, entre comillas, de ir a los textos originales, diciendo que aquellos textos que recibieron los reformadores no eran los fieles. ¿Por qué hablo de los reformadores? Hermanos, porque fue en la época de la prerreforma y la reforma protestante donde fue la mayor proliferación de las traducciones
de las Escrituras. Y curiosamente, estos dos hombres que les menciono basaron su método en un código llamado Código Vaticano. Y ya ustedes se podrán imaginar y asociarlo con qué o con quién, ¿verdad? Esto lo saqué de la información de las sociedades bíblicas trinitarias. ¿Qué resumimos en cuanto a esto? Tengamos cuidado con estas posturas, hermanos. La inspiración de la Biblia, que ya estuvimos estudiando, está directamente relacionada con la preservación de las Escrituras. Piensa por un momento, ¿sería posible que Dios haya inspirado a los autores bíblicos, preservándoles del error, para que tan solo unos 10 o 20 o 30 años después este texto que fue inspirado haya sido alterado? No, hermanos, no puede ser posible. No tiene sentido. Lo que les quiero comunicar es que no debemos tener ningún temor y ninguna duda de que la Biblia que tenemos es fiel a los idiomas originales. Su mensaje no ha sido ni alterado ni modificado con el paso del tiempo. La Escritura es confiable y eso la hace que sea auténtica. La Biblia dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Primera de Timoteo 1:15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La Biblia debe ser recibida por todos por cuanto es fiel y confiable. Todo esto es resultado de esta obra de Dios, de su preservación de las Escrituras. La hacen auténtica. Es verdad, por supuesto, lógicamente. La Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos obviamente no son las originales. Si habláramos de eso tendríamos que ir a buscar los pergaminos que escribieron Lucas y Mateo y Marcos, desde luego. Pero mientras las traducciones sean fieles a los originales, eso mantiene su autenticidad. Su autenticidad. Y eso hace que la Biblia sea autoritativa, como ya lo vimos también, hermanos. Isaías 8:20, por ejemplo, dice el profeta Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Al ser la escritura inspirada y auténtica, eso quiere decir que la Biblia es autoridad final y absoluta en todo asunto de doctrina y de práctica. Es decir, lo que debemos creer y cómo hemos de vivir está contenido en la Escritura. Y la Biblia también es la autoridad final en casos de controversia en el seno de la misma iglesia local, porque para nadie es un secreto que mientras haya pecado, aún en nuestros corazones surgirán controversias. A lo largo de la historia lo han habido y en la misma Escritura, en el Nuevo Testamento se ve. Y solo quisiera dar un ejemplo de esto. Acompáñenme a Hechos, capítulo 15. Es decir, vamos a ver acá con este pasaje que la Escritura debe ser la autoridad final en casos de controversias en medio de la iglesia. Miren el versículo 15, bueno, del 15 al 18. Hechos 15, del 15 al 18. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Verso 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿En qué consiste este ejemplo? Acá estamos hablando del Concilio de Jerusalén. En la iglesia, en la historia de la iglesia han habido diferentes concilios para precisamente aclarar controversias. Acá tenemos el primer concilio de la historia, el Concilio de Jerusalén.
¿Cuál era la controversia que se desató allí en medio de la iglesia? Que algunos empezaron a decir que los gentiles, los que no eran judíos, debían circuncidarse, según el rito de Moisés, para poder ser salvos. Miren el versículo 1 de Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tremenda controversia. El corazón mismo del evangelio estaba allí en juego. ¿Y qué pasó, hermanos? Los ancianos de la iglesia local en Jerusalén y los apóstoles se vieron en la necesidad de reunirse y tomar una decisión al respecto. ¿Y qué decidieron? Su decisión fue remitirse a la Escritura y concluyeron que los gentiles cristianos debían ser aceptados sin la necesidad alguna de judaizarlos. ¿Por qué? ¿En base a qué hicieron esto estos hermanos? Lo que leímos en el versículo 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Es decir, ellos vieron que la conclusión a la que ellos estaban llegando concordaba con lo que había sido anunciado por Dios en el Antiguo Testamento. De manera que son las Escrituras la autoridad final y debemos apelar a ellas en toda controversia también. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? La importancia de la Biblia, el valor que tiene las Escrituras. Ellas no solamente son nuestra autoridad, sino que también son el fundamento. Y era necesario que Dios preservara ese fundamento. Piensen en esto, hermanos. El día que este fundamento llamado Biblia se debilite o que nosotros ya no podamos confiar en este libro porque ha sido alterado o cambiado o porque no es confiable, ese día, hermanos, toda nuestra vida y toda nuestra fe se vienen al piso. Esto lo menciono para que podamos dimensionar la importancia de las Escrituras. Con ellas nos sostenemos o sin ellas caemos. Por tanto, no se nos haga raro que Satanás y este mundo siempre busquen nuevas formas de poner en tela de juicio las Escrituras. Intentarán hacernos dudar de ellas, pero recordemos lo que dijo el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura. También tenemos deberes hacia las Escrituras. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, versículo 18 al 19. Deuteronomio 17, versos 18 y 19. Allí está hablando de lo que se esperaba de los reyes de Israel cuando ocuparan este oficio. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Este texto, hermanos, nos dice de algunos deberes que tenemos para con la Biblia. Noten que este pasaje Dios ordena al que sea rey en Israel, y por supuesto aplica para todo creyente, y en ese contexto en particular también, el rey debía escribir una copia del libro de la ley, y noten que dice del original, del original. O sea, no, eso lo digo para que notemos que no hay nada malo con las copias en sí mismas, con tal de que sea fiel al texto original. Pero ¿cuál era el fin de todo? Que leyera todos los días de su vida este libro de la ley, para que aprendamos a temer a Dios. Por eso la Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
meditarás en él de día y de noche. ¿Qué otro deber tenemos para con las Escrituras aparte de leerlas? Escudriñarlas. El Señor lo dijo, escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque en ellas tenéis la vida eterna. No solo se nos manda a leerla, sino a estudiarla, a escarbarla, a investigarla, a escudriñarla con diligencia. Y por supuesto también se nos manda a ser hacedores de su palabra. Entonces, por lo menos allí hay 3 deberes que todos tenemos para con este libro: leerlas, escudriñarlas y vivirlas, obedecerlas. Por lo tanto, era necesario que si tenemos estos deberes para con las Escrituras, era necesario que tengamos un libro fiel y confiable. Vamos a pasar en los minutos que nos quedan, hermanos, a esta última parte. Vimos la preservación de las Escrituras. Veamos de manera más breve la traducción de las Escrituras. ¿Qué sucedió, hermanos? Debido a que no todos tenemos acceso a esos idiomas originales, que son ¿cuáles? ¿Recuerdan? Hebreo y griego. Ni conocemos de estos idiomas, surgió la necesidad evidente de que esta escritura fuese traducida a los idiomas, a los demás idiomas, a la lengua común del pueblo, de toda nación, a las que ellas lleguen. Esto era parte de la voluntad de Dios y lo sigue siendo. ¿Acaso era la voluntad de Dios que la Biblia se mantuviera solamente en hebreo y en griego? ¿Y que nadie más tuviera acceso a ellas? De ninguna manera. Eso iría en contra con la claridad de la Biblia. Pensemos en esto, hermanos. Y es maravilloso que el Dios Todopoderoso se haya humillado a darnos su revelación en nuestros idiomas, en un lenguaje humano. ¿Cómo le habló Dios a los profetas en el Antiguo Testamento? En hebreo. En hebreo. ¿Cómo habló el Verbo hecho carne? En idiomas humanos. Quiero que veamos algunos textos bíblicos que argumentan que fue la voluntad de Dios la traducción de las Escrituras. Estamos ahí en Hechos de los Apóstoles, leamos capítulo 2, versículo 3 al 11. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Miren lo que dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ellos empezaron a hablar en lenguas las maravillas de Dios. ¿En lenguas qué? ¿Qué son lenguas? Idiomas humanos. No eran lenguas extrañas, sin sentido. Eran idiomas que muchos de los que estaban presentes entendieron y por eso se maravillaron. Empezaron a escuchar el Evangelio en su idioma. ¿Y esto qué nos enseña? Que era voluntad de Dios esto.
Y el otro pasaje que quiero leer, acompáñeme rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Voy a leer algunos versículos. El 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Verso 11 y 12. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Verso 24 del mismo capítulo. Pero si todos profetizan o anuncian el evangelio, y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Y el versículo 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo nos está enseñando la misma realidad. ¿De qué aprovechará, de qué edificará si nosotros oímos algo que no entendemos? Si no se habla con ciencia. Miren que Pablo, ¿qué tenía en preocupación? ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Acá, que todos necesitaban comprender. Miren que él dice, no diréis palabra bien comprensible. Él quería que todos en la iglesia comprendieran. Y para eso lo mínimo es oírlo todo en nuestro ¿qué? En nuestro idioma, hermanos. Debe ser comprensible. Si no, según Pablo, son palabras al aire. Son como palabras al aire. Si no, piensen esto. Si leemos la Biblia en chino, por ejemplo, supongamos que nosotros ¿hay alguien acá que hable chino o que sepa chino? Supongamos que leemos la Biblia en chino. ¿Qué sucederá ahí? Yo seré como un extranjero para este libro y ella será como un extranjero para mí. Incluso cuando en el Nuevo Testamento habían estas lenguas, Pablo dice, si lo hacen, haya intérprete, si no callen. ¿Por qué intérprete? Porque todos necesitan escucharlo en su idioma. Y allí surgió entonces la necesidad de las traducciones de la Biblia. Y aquí es donde ya para ir entrando a la última parte, mencionaré aquellos datos históricos que les mencionó al principio. Hermanos, Dios en la historia utilizó instrumentos humanos y no inventos también para el cumplimiento de esta voluntad. ¿Cuál? Traducción de las Escrituras. Y sé que aunque esto no está en la confesión, lo quiero mencionar, hermanos, solamente para que veamos cómo esta voluntad de Dios de traducir la Biblia a los idiomas se hizo tangible, se materializó en la historia. ¿Cuáles han sido las traducciones más antiguas de las Escrituras? Mencionaré 3 de ellas y les animo a que ustedes puedan indagar también en sus casas y estudiar porque es maravilloso. La Septuaginta, una traducción llamada la Septuaginta. Esta es la traducción más antigua que se conoce de la Biblia. Es la primera traducción del Antiguo Testamento en un idioma diferente al hebreo. ¿Qué fue la Septuaginta? Fue la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Y la Septuaginta fue el texto que fue más usada por la iglesia primitiva e incluso escritores del Nuevo Testamento, y se dice que Cristo mismo la utilizó. ¿Por qué sucedió esto, hermanos? Por la providencia de Dios. ¿Por qué en el griego? ¿Cuál era el idioma que se hablaba en esa época? El griego. ¿Cuál fue la primera necesidad que surgió?
traducir el Antiguo Testamento al griego. Es decir, la Septuaginta, antes de que se escribió el Nuevo Testamento, ya el Antiguo Testamento estaba traducido al griego. Otra versión antigua, si quieren anotarla, se le llama la Peshita. Es la segunda traducción más antigua. Es la traducción de la Biblia al arameo, o un idioma que llamado también idioma siriaco. Este fue un idioma importante en el primer siglo y es la raíz de las lenguas de donde se desprenden hoy los árabes, los persas y Siria. Y la otra que quisiera mencionar, de las más antiguas que se conocen, es la llamada Vulgata Latina, la Vulgata Latina. Esta traducción es la traducción del Antiguo y el Nuevo Testamento al idioma latín, de los originales directamente al latín. Este fue uno de los primeros libros, la Vulgata Latina fue uno de los primeros libros impresos en la historia. La Biblia de Gutenberg se basó en gran medida en la Vulgata Latina. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Cuando el griego fue perdiendo su fuerza, predominó el idioma latín. ¿Por qué pasó eso? Recordemos que llegó un punto en la providencia de Dios donde el Imperio Romano dejó de perseguir al cristianismo y casi que de la noche a la mañana el cristianismo se convirtió en la religión del Estado. Al haber esa alianza, el idioma latín predominó por casi 1500 años, hermanos. Esta traducción, Vulgata Latina, se le atribuye a un hombre llamado Jerónimo y se publicó en el año 345 después de Cristo. Y quiero mencionar una cita de este hombre Jerónimo. Él dijo, abro comillas, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Cuando tú oras, le hablas a Jesús, pero cuando tú lees las Escrituras, Él es quien te habla. Él es quien te habla. ¿Cuáles fueron los instrumentos humanos que Dios usó en la traducción? Desde luego, hay miles y cientos, conocidos y no conocidos, pero quisiera solo mencionar algunos. La Biblia al idioma alemán fue traducida por Martín Lutero, fue el instrumento que Dios utilizó para traer la Biblia al idioma alemán. Esto ocurrió en 1534. Al idioma bengalí o de la India, el instrumento que Dios usó fue un hombre llamado William Carey. William Carey. Al inglés fue un hombre llamado William Tyndale, quien tradujo el Nuevo Testamento del griego original por primera vez al inglés. Hoy en día, la versión en el idioma inglés más conocida en los Estados Unidos de América se le llama la King James. Y esta traducción en un gran porcentaje se le atribuye a la traducción que hizo este hombre William Tyndale, quien a propósito, hermanos, fue martirizado y ejecutado por la Inquisición. ¿Por cuál delito? Traducir las Sagradas Escrituras. Y de hecho, una de sus palabras finales antes de morir ejecutado en la hoguera fue esta: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Qué quería decir esta oración? Que un día el rey permita que la Biblia llegue al idioma del pueblo. Y llegamos a nuestro querido castellano o español. Hubo otras traducciones, pero quizás quiero mencionar la que es querida por muchos creyentes. Fue un hombre llamado Casiodoro de Reina, que en 1569 tradujo las escrituras de los idiomas originales al castellano. Esta Biblia en aquel tiempo se le llamó la Biblia del oso, pero luego
En 1602, un hombre llamado Cipriano de Valera hizo una revisión de esta traducción y así fue como surgió lo que conocemos la Reina Valera. Pero allí también hubo hombres que entregaron su vida por esta causa. Hombres como, por ejemplo, un individuo, un creyente llamado Juan Ponce de León, 1559. Y otro hombre llamado Julianillo Hernández, 1560, también fueron ejecutados y martirizados por la Inquisición en España. ¿Qué hacían estos hombres? Ellos no hacían la labor directa de la traducción. ¿En qué consistía el trabajo de estos hombres, hermanos? Ellos llevaban camufladas estas Biblias y las entraban a sus territorios. Y si eran sorprendidos, obviamente esta era la sentencia. Todo esto surgió también en momentos providenciales, hermanos, inventos. Fue en esa época donde en la providencia de Dios surgió la imprenta, por ejemplo. Hermanos, qué providencia de Dios. La imprenta ayudó y facilitó la distribución de todas estas traducciones para que se esparcieran. Y estos hermanos, estos hombres, solo tenían una pasión: llevar las escrituras al pueblo en su idioma. Y como esto iba de acuerdo con la voluntad de Dios, el Señor bendijo tales esfuerzos y prosperó los planes de estos hombres ante toda oposición. La oposición que hizo el catolicismo romano fue grande en este sentido. A ellos les horrorizó, les aterrorizó la sola idea de que el pueblo tuviera la Biblia en sus manos y en su idioma. Por eso era que en aquel entonces las misas solo se hacían en latín, en latín. Existen quizás muchas traducciones de las escrituras en muchos idiomas y seguramente cada una de ellas tiene su propia historia, cómo Dios usó y las providencias que hizo. ¿En cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? La Biblia es el libro más traducido en el mundo. Obviamente estos datos varían de año a año, pero un aproximado, hermanos, es que la Biblia ha sido traducida en su totalidad, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, a 736 idiomas. Y unos 1658 idiomas tienen el Nuevo Testamento. Algunas de estas traducciones contribuyeron incluso al desarrollo de las propias lenguas. Por ejemplo, para citar un ejemplo, en una gran medida, en la lengua alemana se desarrolló basada en la traducción de Lutero de las Escrituras. ¿En cuántos idiomas no ha sido traducida la Biblia? Aunque la Biblia es el libro más traducido, aún existen, hermanos, aproximadamente 3.700 lenguas en las cuales no tienen la Biblia en su idioma. Eso quiere decir que hay un aproximado de unos 141 millones de personas en el mundo que no tienen el acceso a la Biblia en su lengua, en su idioma. Y esto nos debe llevar a reflexionar, ¿verdad? Y a pensar. Y solo así, hermanos, la Biblia dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Solo teniendo la escritura en nuestro idioma, podemos recibir todos los beneficios de la palabra de Dios. Conocer al Señor, conocer su bendito evangelio, cómo hemos de adorarle, y para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Termino con las siguientes reflexiones. Dios nos ayuda a ver el milagro de tener la Biblia en nuestro idioma, en nuestro español. Alegrémonos por tener un libro que es confiable, que es seguro, que es auténtico, que es fiel, sin mancha, sin error, sin alteración alguna. Oremos, hermanos, para que la Biblia sea llevada a más idiomas también.
Oremos porque existen realmente, y por eso cantábamos este himno al principio, existen personas que aunque nosotros no las conocemos, se dedican y se esfuerzan en esta gran labor. ¿Cuál labor? La traducción, la impresión y la distribución de las Sagradas Escrituras. Es decir, no solamente fue una labor del pasado, la iglesia lo sigue haciendo hoy. Y se necesita, para ese trabajo, se necesita fidelidad, por supuesto, conocimiento en esos idiomas, perseverancia, precisión, hermanos. Es que imagínense eso, ver una palabra en un idioma hebreo y encontrar cuál es la palabra adecuada para que sea entendible sin que cambie la esencia de esa palabra. Eso es algo que sinceramente no se puede sustituir ni por un traductor de Google, ni por inteligencia artificial. No, se necesita precisión y fidelidad. Que las Escrituras nos den ánimo, esperanza, paciencia y consolación. Iglesia y amigos, no tenemos excusa para no leer la Biblia, para no escudriñarla. Hoy día contamos con cualquier cantidad de herramientas a la mano. No solamente tenemos una traducción en español, tenemos varias traducciones en nuestra lengua. Incluso en internet, al alcance de un clic, podemos tener acceso a esas mismas palabras en los idiomas originales y ver qué significaban. Se tienen buenos comentarios bíblicos y demás. No tenemos excusa. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te glorificamos y te honramos por este tesoro llamado Biblia. Gracias por la revelación de tu palabra. Y hoy, de manera especial y puntual, como iglesia y junto a mis hermanos, te queremos dar las gracias, Padre Celestial, por estas dos obras tuyas. Gracias por preservar la Biblia con el paso de los siglos. Y gracias, oh Dios, por el milagro de que esta bendita revelación tuya haya llegado a nuestras lenguas, a nuestro idioma. Y te rogamos, Padre, para que cada día concedas sabiduría a aquellos hermanos que se dedican a esta labor. Quieras tú conceder y que ese sea el deseo de nuestra alma, que tu palabra siga llegando a esas lenguas, a esos idiomas, a esas personas que no tienen la oportunidad y el privilegio de abrir la Biblia y leerla y estudiarla. Ten misericordia, Señor, y quieras tú llevar tus palabras y tu escritura a esas naciones, a esos pueblos, a esas tribus. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.